はい、こんにちは。皆さん、ようこそへ。日本語レッスン15ですね。はい、始めましょうね。Esta es la clase número 25. Bienvenidos a todos de japonés. Vamos a ir viendo algunas cosas, algunos puntos principales de por sí. Me gustaría iniciar la clase mostrándoles lo que es Hiroshima el día de hoy. Esto que ven aquí es una de las atracciones más importantes de esta ciudad de Japón, que ya saben que fue tan afectada durante la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos y demás. Em, pero que hoy en día es símbolo de la paz, ¿no? Hoy en día toda la ciudad ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio y se encuentran muchísimos mensajes de paz alrededor de toda la ciudad de por sí. Por ende, para quien tenga la intención en un futuro de viajar a Japón, hacer un poco de turismo interno, no solamente en la capital, podría ser una bonita parada, ¿no? Hiroshima. Lo que están viendo aquí es este templo, esta entrada a un templo que se encuentra en la ciudad y que es bastante famosa porque al atardecer, ¿no? No se ve muy bien en la imagen, pero hay un poco de agua, ¿no? Hay mar, bueno, en la parte de allí y hace un contraste bonito entre el color naranja del atardecer, el color rojo del templo y la naturaleza al fondo, ¿no? Entonces es bastante interesante y turístico también desde el punto de vista de monumentos que aún se encuentran y de, pues, monumentos que reflejan un poco o que intentan representar un poco lo que fue la parte de la guerra, ¿no? Monumentos que son restos de lo que queda y que pues se utilizan para seguir dando un mensaje de paz, ¿m? Y pues transmitir, ¿no? Sobre todo ese mensaje a las nuevas generaciones. Hey, vamos a ver entonces, aquí tienen la lista de vocabulario que vamos a ir viendo durante la clase del día de hoy, y que es probable que todo este vocabulario lo encontremos ya sea tanto en los diálogos que estamos por ver o en ejercicios, ¿no? Y que vocabulario que nos sea útil justamente también para poder aplicarlo como respuesta a los ejercicios que vamos a ir encontrando. Bien, ahora, el menú de hoy. ¿Cuál es el menú de hoy? Vamos a tener una Kaiwa Renshu Fuyu Yasumi no Yote. Así se lleva como título la conversación que vamos a ir viendo el día de hoy. ¿M? Luego vamos a encontrar la forma en tai de los verbos, la forma tari y tari suru, la forma kotogaru y el último aspecto que veremos en la clase de hoy es meishi ya meishi be. Sustantivo a seguido de la partícula ya y sustantivo be. ¿Qué significa eso? ¿Para qué lo utilizamos? Y todos estos temas que ven aquí en pantalla van a ser explicados en el video presente en este momento. Vamos a iniciar entonces con la Kaiwa Renshu. Mm. Fuyu Yasumi no Yote quiere decir, ¿no? La reserva, la preparación para lo que es las vacaciones de invierno, ¿no? La palabra yote en este caso la podemos encontrar, ¿no? Con su significado de planes, ¿no? Preparativos, calendario, programa también en algunos casos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo bien lo que está aquí, ¿no? Lo que dice este diálogo. 第10課冬休みの予定 Lesson 10 Winter Vacation Plans 会話 Dialogue 1 Winter vacation is approaching. 寒くなりましたね。ええ。メアリーさん、冬休みはどうしますか？韓国か台湾に行くつもりですが、まだ決めていません。いいですね。韓国と台湾とどっちの方がいいと思いますか？台湾の方が暖かいと思います。でも、スーさんは韓国の食べ物は美味しいと言っていましたよ。そうですか。ところで、たけしさんはどこかに行きますか？どこにも行きません。お金がないからここにいます。そうですか。じゃあ、たけしさんにお土産を買ってきますよ。うわ、ありがとう。
Hi. En este diálogo entonces tenemos aquí la parte de dos personajes, ¿no? Mary-san y Takeshi-san, ¿no? Que de alguna forma están hablando sobre las vacaciones de invierno que están llegando. Voy a repetir nuevamente yo la lectura un poco más lenta de cada línea, de cada diálogo, y vamos a ir viendo juntos el significado. 寒くなりましたね。ええ。メリーさん、冬休みはどうしますか？韓国か台湾に行くつもりですが、まだ決めていません。いいですね。韓国と台湾とどっちの方がいいと思いますか？台湾の方が暖かいと思います。でも、スーさんは韓国の食べ物は美味しいと言っていましたよ。そうですか。ところで、たけしさんはどこかに行きますか？どこにも行きません。お金がないから、ここにいます。そうですか。じゃあ、たけしさんにお土産を買ってきますよ。わあ、ありがとう。はい。Vamos a ir viendo el significado entonces de cada línea del diálogo. Entonces, empezamos viendo que Mary dice, ya se puso frío, ¿no? Ya llegó el frío. Samu kunarimashita ne. Takeshi responde y dice, Mary-san, Fuyuyasumi wa dou shimasu ka? Mary, ¿qué harás en las vacaciones de invierno? Mary responde diciendo de que está pensando de ir o a Corea o a Taiwán, ¿no? A Corea del Sur o a Taiwán, pero aún no se decide. Mada kimete imasen. Takeshi y desne. Ah, qué bien. Luego Mary añade, Kankoku to Taiwan to dochi no hou ga ii to omoimasu ka? ¿Cuál crees que es mejor entre Kankoku y Taiwán? ¿No? Entre Corea del Sur y Taiwán. Takeshi responde, Taiwán no hou ga atatakai to omoimasu. Taiwán no hou ga. Taiwán podría ser el más caluroso. Demo, Susan wa Kankoku no tabemono wa oishii to ittemashita yo. Pero Su dijo que la comida de Corea del Sur es deliciosa. Mary añade, ¿so desu ka? Ah, ya veo. Tokoro de, a propósito, Tokoro de, Takeshi-san wa doko ka ni ikimasu ka? ¿Dónde irás, Takeshi? Doko ni mo ikimasen. No iré a ninguna parte. Okane ga nai kara, koko ni imasu. Me quedaré aquí, ya que no tengo dinero. So desu ka. Ah, ya veo. Ya, Takeshi-san ni omiyage o katte kimasu yo. Ah, ya veo. Bueno, te compraré y traeré un recuerdito, ¿no? Del viaje donde sea que vaya. Wow, arigato. Wow, muchas gracias. Ese sería el primer diálogo que vemos aquí. A ver, presten mucha atención que hay muchas estructuras que vamos a ir viendo. Em, Perdón, en este caso que ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Hemos visto justamente el tsumori, hemos visto el hoga para preguntarnos, ¿dochi no hoga? ¿Cuál es el más? ¿No? Las preguntas de ese tipo. Itteimashita también, tomo y más, lo mismo. ¿m? La explicación de cara para dar un porqué, una causa, ¿no? De algo. Todo eso ya lo hemos encontrado. Estos son diálogos que de repente recopilan todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Ahora, vamos a pasar a ver el segundo diálogo después. Ujú. Esto es en una agencia de viajes. En una agencia de viajes, entonces vamos a ir viendo qué sucede. ¿Ok? Tenemos a dos personajes aquí. Tengo a Mary-san y a Ryoko Gaisha no Hito, ¿no? A la persona, al encargado o a la gente, ¿no? que trabaja en esta agencia de viajes. Entonces, Mary
A ver, antes de pasar a ver el significado, vamos a escuchar un momento, ¿no? ¿Qué sucede en este diálogo? 2、At a travel agency. 大阪からソウルまで飛行機の予約をお願いします。はい。いつですか？ 12月19日です。午前と午後の便がありますが、午前のお願いします。クレジットカードで払ってもいいですか？はい。ソウルまでどのぐらいかかりますか？ 1時間半ぐらいです。Bien, entonces voy a pasar a leer nuevamente el diálogo, así como he hecho anteriormente, y luego vamos a ver el significado parte por parte. Osaka kara Souru made hikoki no yoyaku wo onegai shimasu. Hai, itsu desu ka? 12月19日です。午前と午後の便がありますが、午前のお願いします。クレジットカードで払ってもいいですか？はい。ソウルまでどのぐらいかかりますか？ 1 時間半ぐらいです。はい。Vamos a pasar a ver el significado. Bien, como pueden observar, tenemos aquí una situación en la que estamos en una agencia de viajes por decidir, ¿no? Una reserva de vuelo, yoyaku. Mm. Vamos a ir viendo entonces línea por línea qué es lo que sucede aquí en este pequeño diálogo. Mary dice, Osaka kara Soru made hikoki no yoyaku wa onegai shimasu. Me gustaría hacer una reserva de vuelo para desde Osaka hasta Seúl. ¿No? La persona de la agencia dice, Hi, itsu desu ka? Sí, ¿para cuándo? Itsu, ya lo habíamos visto cuando vimos la fecha del cumpleaños. Itsu desu ka? ¿Para cuándo? Y Mary dice, para el 19 de diciembre. 12月19日です。La persona que atiende le dice, Gozen to gogo no bin ga arimasu ga, y puntos suspensivos. Ahora vamos a ver bien qué dice. Le dice, hay vuelos matutinos y de la tarde, ¿no? Y estos puntos suspensivos que vemos allí en la forma escrita, básicamente nos da a entender que se espera una respuesta, ¿no? Es una frase iniciada por la persona que está hablando, pero al mismo tiempo se espera una respuesta del interlocutor. Es por eso que Mary decide en ese momento y dice, Gozen no onegai shimasu. Por favor, en la mañana. Y luego pregunta, Kurejito kado. Kurejito kado, credit card, tarjeta de crédito. Kurejito kado de haratte mo ii desu ka? ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito? Hai. Entonces Mary dice, Soru made dono gurai kakarimasu ka? Hasta Seúl. ¿Cuánto tiempo toma? ¿No? O sea, sobreentendiendo el viaje, el vuelo. Y la persona, la agente de viaje, responde 1 jikan han gurai desu. Alrededor de 1 hora y media. Hai. Espero que ustedes puedan pausar el video después de haber escuchado el audio, puedan repetir varias veces este diálogo, ¿no? A modo de práctica, puedan subrayar las palabras nuevas que han encontrado y buscarlas al mismo tiempo en la primera diapositiva y en el PDF del tango de la clase de hoy que les compartí también en Classroom y en WhatsApp. De modo que van un poco enriqueciendo su lista de vocabulario. Recuerden que estas son unas de las últimas clases, ¿no? De por sí del curso, ¿no? No es que sea la penúltima ni la tercera última, pero ya estamos llegando al final, como ya les había comentado. Por ende, se vuelve realmente imperativo tener este tipo de cuaderno de vocabulario, de ir repasando mucho más las estructuras y demás. Ahora sí,
Vamos a seguir adelante, vamos a continuar con las diapositivas. Bien, vamos a empezar con el primer punto de gramática que vamos a ver el día de hoy. Y estoy hablando de la forma en tai. ¿M? La forma en tai es algo muy, muy interesante porque creo que ya la hemos encontrado sin querer en alguna respuesta, algún ejercicio, pero vamos a ir viendo bien de qué trata. A ver, la forma en Tai no es otra cosa que una estructura que podemos utilizar para expresar una aspiración o deseo. O sea, podemos utilizar la raíz verbal de un verbo, la raíz verbal de un verbo, seguido de Tai, des, para expresar justamente este deseo, este anhelo que queremos, o la cosa que queremos realizar. Si no recuerdan cómo es la raíz verbal o cómo obtenerla, por favor, tengan en cuenta que es simplemente la conjugación en más del verbo quitándole el más. Y ya está. No hay más que hacer. Por ejemplo, ¿no? Si quiero decir comer, es tabe más, ¿no? En conjugación en más. ¿Cómo será la raíz verbal? Estoy seguro que han dicho tabe y están en lo cierto, que sería tabe. Me siento un poco como doble exploradora ahora que empiezo a hacer un poco de estas preguntas y ustedes los van a ver a destiempo. Pero así es, ¿no? Vamos a intentar que la clase no sea tan pesada. A ver, ya que es una grabación, vamos a ver, seguramente va a durar menos, no van a tener mucho, no van a sentirse muy cansados. Vamos a ver un par de ejemplos, entonces. Esta forma no es tan compleja, en realidad solamente es una estructura. Ya saben que el idioma se comporta un poco como un rompecabezas desde cierto aspecto. Entonces tenemos aquí la primera frase. Kondo no shumatsu wa eiga o mitai desu. Kondo no shumatsu wa eiga o mitai desu. Kondo es ahora, ¿no? O esta vez, ¿m? O en este caso, cuando se acompaña con la palabra shumatsu y está en relación de dependencia con la partícula no, quiere decir esta semana. Esta semana. Kondo no shumatsu, este fin de semana. Este fin de semana. Eiga o mitai desu. Quiero ver una película. Mitai. ¿No? Estamos expresando el deseo de observar algo, de mirar algo. Mitai. Vamos con la segunda frase. Itsuka chugoku ni ikitai desu. Itsuka chugoku ni ikitai desu. Itsuka es algún día en japonés, ¿no? Algún día, una especie como de adjetivo indefinido. Algún día sí. No sabemos qué día específico. Me gustaría o quiero ir a China. Chugaku ni ikitai desu. Esto es, no, toda estructura, toda esta estructuras con tai la podemos encontrar en español con quiero, ¿no? Quiero hacer tal cosa expresada por el verbo, ¿no? De hecho, aquí en inglés lo ponen como I want to do, ¿no? Justamente porque es para expresar un deseo, ¿no? El querer hacer algo. Y de acá. Ahora, vamos a ir viendo entonces la siguiente diapositiva. Como se puede ver en el primer ejemplo, ¿m? Tener tai junto al verbo afecta levemente la composición de la frase. Un verbo, ¿no? que tiene la partícula o puede también tener la partícula ga cuando está seguido por tai. Y esto es un detalle muy importante. Las otras partículas, además de o, van a quedarse igual. La combinación de un verbo y tai se conjuga como un adjetivo en i. O sea que toda la conjugación, por ejemplo, tabetai, mitai, no mitai, netai, toca toca, se va a conjugar toda esa estructura como si fuera un adjetivo en i. Es por eso que viendo las formas negativas, las frases negativas que incluyen tai, vemos que tai a su forma negativa es takunai. Takunai. Vamos a leer estas dos frases. あの人には会いたくないです。あの人には会いたくないです。
no quiero encontrarme con esa persona. Vamos a ver la número 2. セーターが買いたかったからデパートに行きました。セーターが買いたかったからデパートに行きました。Ahora, dice, ya que quería comprar una sudadera Z, ¿no? Un suéter, fui a la tienda departamental, fui al centro comercial, de Pato. Y esto simplemente para evidenciar cómo se comporta el tai en contexto, ¿no? Que parece un adjetivo en ni, no toda la estructura con tai. Ahora, si el deseo que se expresa es un deseo que se ha tenido ya por algún tiempo, no es un deseo, por ejemplo, no sé, yo llevo años queriendo, no sé, ir a Japón. ¿Mm? En el sentido, por ejemplo, de haber querido, ¿no? Algo, vamos a utilizar la forma en tai seguida de to omotteimasu, en lugar solamente de tai des. Ujú. Las frases con tai des, por lo general, no se utilizan para describir los deseos de otras personas. Este es otro punto. Estos serían indicados en japonés, los deseos de otras personas, ya sea como citaciones, observaciones, conjeturas, suposiciones. ¿Ok? Atención, la forma en tai es una forma exclusivamente de uso para la primera persona, para hablar de nuestros deseos, de nuestras anhelaciones, de nuestras aspiraciones. Cuando queremos describir las anhelaciones o aspiraciones de otras personas, vamos a tener que utilizar claramente otra estructura. Ahora, para citar a alguien que dice, por ejemplo, lo que quiere hacer, si yo escucho que, por ejemplo, Mary dijo que quiere ir a Tibet, ¿m? Yo eso lo tengo tranquilamente que reportar en japonés utilizando la forma en tai, sí, pero añadiendo toitemashita, que ya habíamos visto. Toitemashita, que vimos cuando vimos las formas cortas. Y dijimos, uno de los usos de las formas cortas, además de el kudaketa hanashikata, que es justamente el discurso informal, va a ser también para citar cosas que dicen las otras personas. Una de estos es toitemashita, ¿no? Mary, Mary-san wa Chibetto ni ikitai to itteimashita. Mary dijo que quiere ir a Tibet. Para describir, en cambio, tu observación en el sentido de que alguien quiere hacer algo, o sea, si nosotros queremos, no sé, vemos que alguien tiene la intención de hacer algo, ¿no? Y queremos decir, yo creo que, o pienso que, o me parece que tal persona quiere hacer tal cosa. En ese caso, vamos a utilizar un verbo especial que es tagatteiru. Repito, tagatteiru, en lugar de tai. Si un verbo, perdón, requiere la partícula o, el verbo derivado tagatteiru mantendrá la partícula o, a diferencia de tai, con el cual tenemos la opción entre la partícula ga y la partícula o. Tenemos un ejemplo entonces aquí en pantalla. Mary-san wa kimono o kitagatteimasu. Mary-san wa kimono o kitagatteimasu. ¿Ok? Me parece que Mary quiere vestir un kimono. El verbo tagatteiru, cuya forma del diccionario es tagaru, indica que yo creo que Mary quiere eso por la forma en cómo se está comportando. No es una apreciación, ¿no? Una observación que yo hago de la otra persona y a mí me parece que ella quisiera probarse un kimono, quisiera vestir un kimono. ¿No? Porque capaz se está comportando en cierto modo de que quiere ir a tal tienda, un poco de repente ve el kimono y no se anima, entonces sus actitudes me dan a entender de que de repente quiere vestir un kimono. ¿Ok?
Pero con esta parte vamos a abrir una pequeña paréntesis porque tendremos mucho más que decir en relación a este tipo de frases en la siguiente clase. Hey. Entonces, para resumir, quiero, quiero hacer algo, vamos a utilizar la forma en tai, precedida claramente por la raíz verbal. La raíz verbal más tai des. Recordemos que tai se conjuga como un adjetivo en i y que tai puede contemplar el uso de ga o la partícula o. Cuando queremos hablar de los deseos de alguien más, vamos a decir tagatteimasu. De raíz verbal seguido de tagatteimasu. Tagaru se conjuga como un verbo en u y únicamente utiliza la partícula o. Entonces, vamos a inventar algunas frases con las imágenes utilizando tai. Como vemos aquí en pantalla, tenemos una imagen con un vaso de cerveza, otra imagen con una persona que parece que quiere ir al baño, otra imagen de sushi takeaway, y otra imagen de alguien que pues tiene la intención de viajar. ¿Qué va a pasar? Pausen el video, intenten crear frases. Claramente la imagen 1 y 3 van a ser referidas a la primera persona, entonces vamos a ser nosotros quienes, por ejemplo, queremos beber cerveza, o nosotros, o yo, que quiero comer sushi, por ejemplo. Mientras que la imagen 2 y 4 va a ser una observación de los deseos de alguien más. Entonces vean bien cuál estructura utilizar, intenten crear sus frases, pausen el video y luego, por favor, después de haber creado sus frases, escriben las frases como comentario a este video, ya sea en YouTube o en Classroom. Adelante, por favor. Bien, espero que todos hayan hecho este ejercicio, ¿no? Así como lo hubiesen hecho en clase. Y ahora vamos a pasar a los ejercicios reales. Las frases que hayan creado y hayan enviado, yo las voy a ir revisando en clase y las voy a ir diciendo si están bien o mal. Vamos entonces a ver los ejercicios de por sí. Estos también van a tener que hacerlos offline, o sea, en otro momento, pero son todas actividades para presentar en clase, ¿ok? No quiero utilizar mucho la clase del día sábado para corregir, así que les voy a pedir que sí, les voy a activar una sección en Classroom para que allí envíen sus respuestas, ¿ok? Y yo en la clase del día sábado, una que otra cosa vamos a corregir, pero ya las que no quedan las corrijo en Classroom. Ahora, primer ejercicio. Vamos a tener que cambiar las siguientes frases utilizando la forma en tai, dependiendo, ¿no?, a la respuesta que tenemos entre paréntesis. Por ejemplo, en el ejemplo me dice, hamburger o taberu. Hamburger o taberu. ¿Qué va a suceder aquí? ¿No? Con hamburger o taberu, si yo tengo entre paréntesis hai, voy a transformar la frase con hamburger o tabetai desu. Quiero comer una hamburguesa, perdón. Si yo tengo entre paréntesis ie, diré hamburger o tabetaku nai desu. Hai. Así como en el ejemplo, van a tener que crear las frases de acuerdo a lo que tenemos entre paréntesis. Hey, onegai shimasu. Pausen el video, intenten crear las frases, por favor, y después las envían en Classroom. Les voy a agradecer que las envíen escritas a computadora o digitalmente, más no escritas a mano, porque se me complica mucho en este momento ver las fotografías y revisarlas allí. Para agilizar la parte, escriban todo a computadora o en sus teclados de teléfonos y luego me envían todo en japonés escrito digitalmente. No capturas, el texto, por favor, el texto que yo pueda seleccionar, cortar, copiar. El texto me lo envían en Classroom en la actividad, abierta, ¿ok? Asociada a esta parte.
はい、どうぞお願いします。Siguiente actividad va a ser conjugar, cambiar las siguientes frases utilizando la forma en tai al pasado, claramente siguiendo el ejemplo. Es muy parecido al anterior que acaban de terminar de hacer, espero, y hay que guiarse entre la respuesta afirmativa o negativa. El ejemplo me muestra, Omocha no densha de asobu. Omocha no densha de asobu. Si la respuesta es afirmativa, yo tendré Kodomo no toki omocha no densha de asobitakatta desu. Ya que hemos dicho que se conjuga como un adjetivo en i, claramente tienen que ir a ver, ¿no? Cómo son los adjetivos en i, cómo es la conjugación. Pero aquí tienen ya el modelo. ¿No? Tai des, presente. Takunai des, presente negativo. Takatta des, pasado afirmativo. Takunakatta des, pasado negativo. Entonces, en la frase negativa, siguiendo el ejemplo, Kodomo no toki, omocha no densha de asobitaku nakatta desu. Se traduce, ¿no? La frase afirmativa que quedaría, cuando era niño, Kodomo no toki, omocha. Omocha es juguete, una palabra juguete en japonés. Omocha no densha, juguete de tren, de asobitakatta desu. Quería jugar, cuando era niño quería jugar con un juguete de tren. Mientras que en la frase negativa, Kodomo no toki, omocha no densha de asobitaku nakatta desu. Cuando era niño no quería jugar con un juguete de tren. ¿Ok? Entonces, por favor, hagan las 10 frases. Onegai shimasu. Pausen el video y luego las envían también en la actividad en Classroom. Bien, ahora el segundo punto que vamos a ir viendo, que forma parte del menú que teníamos al inicio de la clase, es la estructura tari, tari suru. Ahora, a este punto, ¿no? Ya queda claro de que cuando queremos unir dos frases en japonés, vamos a utilizar la forma en te, ya sea de los verbos o ya sea de adjetivos, ¿no? Esto ya debería estar claro hasta este momento, ¿no? Como por ejemplo, Osaka de kaimono shite bangohan o tabemasu. Osaka de kaimono shite bangohan o tabemasu. En Osaka hice compras y cené. Perdón, quedaría también al presente, discúlpeme, no vi el tiempo. Quedaría justamente en Osaka, ¿no? Hago compras y ceno. Y cenaré también al futuro, dependiendo. Esta frase, sin embargo, tiende a sugerir que comprar y cenar fueron las únicas actividades que se planearon realizar en Osaka. Y que esas dos actividades serán hechas en ese orden, ¿no? Primero ir de compras y luego cenar. Ahora, si se desea evitar estas implicaciones y se desea mencionar actividades y eventos, pero no en el sentido de lista exhaustiva, sino como ejemplos, simplemente, y un orden un poco mezclado, no un orden tan secuencial, vamos a utilizar la forma del predicado especial tari, tarisuru, como por ejemplo, en la misma frase, transformándola con esta estructura, quedaría Osaka de kaimono shitari bangohan o tabetari shimasu. En Osaka, haré cosas como comprar, ir de compras, cenar, etc. No es una lista exhaustiva, no son acciones que se realizarán en ese orden, son ejemplos de lo que yo podría hacer o haría en Osaka. La estructura entonces a utilizar es la que ven en el recuadro de arriba. Actividad A seguida de tari, actividad B seguida de tari suru.
Para obtener la forma tari de un predicado, se debe solamente añadir eri a la forma corta pasada de un enunciado. Ya sabemos que las formas cortas pasadas en japonés todas terminan en ta. Tabeta, kaeta, itta, nonda, o en ta o en da. Como por ejemplo, shitari del verbo suru, cuya forma corta pasada es shita. Hay que prestar atención que el verbo auxiliar suru del final de la frase indica el tiempo de la misma. No sé si ven aquí en pantalla, ¿no? Tenemos tari suru. Este suru va a ser el que se va a conjugar y nos va a indicar el tiempo de la frase. Entonces, podemos cambiar la frase tari suru al pasado, ¿no? Poner, por ejemplo, tari shimashita, o incorporarla en una frase más grande, conjugando como se quiere la parte del verbo auxiliar. Por ejemplo, vamos a leer la primera frase. Shumatsu wa benkyou shitari, tomodachi to hanashitari shimashita. Shumatsu wa benkyou shitari, tomodachi to hanashitari shimashita. El fin de semana estudié, hablé con mis amigos, entre otras cosas. ¿No? Recuerden que la estructura tari suru es justamente para indicar ejemplos de acciones que uno ha hecho o hará, pero no es una lista exhaustiva, es un poco como por decir algo como por ejemplo tal cosa, ¿no? O entre otras cosas también. Y claramente no está en ese orden, ¿no? No necesariamente tiene que ser que primero hago la primera acción, no simplemente en un orden así, un poco mezclado. Vamos a ver la frase número 2. Odottari, ongaku o kiitari suru no ga suki desu. Odottari, ongaku o kiitari suru no ga suki desu. Me gusta bailar, escuchar música, entre otras cosas. Odottari, del verbo odoru, que es bailar. Ongaku o kitari, del verbo ongaku o kiku, no de la construcción, ongaku o kiku. Kitari suru no ga suki desu, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El hecho de utilizar la partícula no antes de gaski justamente para indicar, ¿no? La acción, ¿no? Me gusta escuchar música. ¿Ok? Hai. Vamos entonces a hacer algunos ejercicios. Vamos a decir lo que hicieron estas personas en su fin de semana utilizando tari suru. John, por ejemplo, dice que fue a ver algunos templos en Kioto, fue a un museo, etcétera, etcétera. ¿No? Esto se puede traducir tranquilamente utilizando la forma tari suru en japonés. Y quedaría, como pueden observar ahí en la diapositiva, John-san wa otera o mitari, bijutsukan ni ittari shimashita. John fue a ver templos, bijutsukan ni ittari shimashita. Fue a un museo, entre otras cosas. Mitari ittari shimashita. Dije fue porque tenemos acá el verbo al pasado, ¿no? Suru, el último suru de la estructura de tari suru es el que se conjuga y nos da el tiempo y nos da a entender si se trata de presente, futuro o pasado dependiendo del contexto. Entonces aquí tenemos 6 ejemplos, 6 frases y datos sobre todo para crear unas frases de ese tipo. En la primera, Takeshi fue de campamento, luego fue a manejar. En la segunda, Kyoko hizo dulces y luego jugó videojuegos en casa. En la tercera, Su fue a Osaka para divertirse y fue a comer. En la cuarta, Ken limpió su habitación. Soji suru, si no se acuerdan. Limpiar es soji suru. Y lavó su ropa, ¿no? Sentaku suru.
En la 5, Robato se encuentra, perdón, con algunos amigos y mira películas, etcétera, ¿no? Cada uno termina con etcétera porque ya saben que la frase, la estructura tari y tari suru no son listas exhaustivas, son para decir ejemplos, ¿no? De cosas. Y en la última, Yamashita Sensei fue a un hot spring, o sea, a un ohuro, y descansó. Descansar es el verbo yasumu. Yasumu, ¿ok? Perdón, hot spring no es ohuro, podría ser onsen. Onsen. Búsquenlo por favor y van a encontrar la palabra también. También seguramente lo encuentran en la lista de vocabulario, pero tengo que confirmarles. ¿Bien? En la parte, en la primera frase, camping, se dice igual en japonés, vamos a decir, ¿no? Kyampu o camping, camping, ¿no? Quedaría en katakana. Y obviamente si está ahí dice went, no es el verbo al pasado, el verbo ir al pasado. Itta. Y manejar, ¿no? Manejar es un tensuru. Un tensuru. Dulces, en la 2 es ame. Y pues preparar dulces, ya saben, ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos tanto el verbo, la parte de tsukuru, tsukuru o ryori suru. Pero en este caso va a ser más correcto decir tsukuru. Bien, ahora con todos estos detalles, por favor pausen el video y una vez más creen estas frases. Hai, onegai shimasu. Hai. El siguiente punto que vamos a ver es la estructura koto ga aru. Koto ga aru. La forma pasada corta de un verbo seguida de koto ga aru describe que lo que uno hizo, ¿no? Que uno hizo algo o algo sucedió en un tiempo anterior, en un tiempo pasado. ¿Mm? O simplemente para denotar justamente las experiencias que uno ha tenido. Por ejemplo, en la primera frase, Fujisan ni nobotta koto ga arimasu. Fujisan ni nobotta koto ga arimasu. Noboru es el verbo escalar. ¿Mm? Entonces, esta frase quedaría como yo escalé o tuve la experiencia de escalar el monte Fuji. Fuji-san ni nobotta koto ga arimasu. En la frase número 2, Takeshi-san wa jugyou o yasunda koto ga arimasen. Takeshi-san wa jugyou o yasunda koto ga arimasen. Takeshi nunca ha faltado a clases. ¿No? Entre paréntesis, se sobreentiende en su vida. O sea, nunca ha tenido la experiencia, nunca lo ha hecho. Entonces, basándonos en estas dos frases que vemos aquí, ¿no? El hecho de utilizar kotogaru es justamente para expresar lo que uno ya hizo en un pasado, o lo que uno nunca ha hecho también. Kotogaru, kotogarimasen. Ahora, por ejemplo, si yo ya fui a Japón, ¿no? Si yo, quiere decir, si yo he estado en Japón, no voy a decir, no voy a describir esto diciendo, Nihon ni ikimashita. Eso es fui a Japón. Pero si yo quiero ya denotarlo como algo que yo ya marqué, por ejemplo, en mi lista, ¿no? O sea, entre las cosas que yo quería hacer en mi vida era en algún momento ir a Japón. Es algo que yo ya hice, una experiencia que ya viví. Yo eso lo escribo en japonés utilizando la estructura kotogaru. Entonces quedaría Nihon ni itta koto ga arimasu. Nihon ni itta koto ga arimasu. Recuerden que se forma con la forma pasada corta de los verbos, seguido de koto ga aru. Claramente aru de la estructura puede ser conjugado como queramos, ¿no? Al presente, al pasado, dependiendo. Presente, pasado, afirmativo, negativo, también. Ahora,
La estructura a utilizar entonces es la siguiente. Verbo en su forma corta, pasada afirmativa, seguido de kotogaru, para indicar, ¿no?, haber tenido la experiencia de haber ya hecho esto. ¿Mm? Es importante tener en cuenta esta parte. Ahora, otro punto específico en cuestión de conversacional de esa estructura es que si alguien te realiza una pregunta utilizando koto ga arimasu ka, si alguien te pregunta, ¿no? ¿Ya estuviste en Japón? ¿Nihon ni ita koto ga arimasu ka? Se puede responder solo con hai arimasu o arimasen, o repetir toda la estructura verbal. Itta koto ga arimasu, itta koto ga arimasen. Sí, ya estuve. No, no he estado aún. Itta koto ga arimasen. Como por ejemplo, en la pregunta debajo. ¿Alguna vez has estado en Europa? ¿Yoroppa ni itta koto ga arimasu ka? Si la respuesta es afirmativa, vamos a decir hai, itta koto ga arimasu. O si no queremos repetir toda la estructura, vamos a decir hai arimasu. Pero no vamos a decir hai koto ga arimasu. Eso no se hace. ¿Ok? Eso no se dice porque no tendría sentido, ¿no? Porque el kotogaru tiene sentido cuando está con el verbo al pasado. Si no queremos utilizar todo kotogaru, decimos únicamente arimas, más no kotoga arimas, para responder de forma afirmativa. Hai, renshu shimashou. Hagamos un poco de ejercicios. Las estructuras que estamos viendo en esta clase son estructuras bastante a modo de rompecabezas, en realidad. No hay mucha lógica detrás, sino hay simplemente concentración y ver bien, ubicar bien los elementos, ¿no? Seguir bien la regla, utilizar la forma corta donde se requiere, utilizar bien la estructura. Por eso les muestro los recuadros, ¿no? Los recuadros de formación y de uso de las estructuras, para que ustedes los tengan en cuenta y puedan aplicarlos. Entonces, en este ejercicio, en esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Las siguientes son las cosas que John ha hecho o las que no ha hecho. Vamos a crear frases utilizando la estructura kotogaru. El círculo, el maru, significa que la cosa que se describe ha sido hecha por John. Mientras que cuando vemos el batsu, la X, significa que no ha hecho eso. Entonces, siguiendo viendo aquí el ejemplo, dice que él ya comió o ya ha tenido la experiencia de comer tempura. Entonces tenemos el maru, dice que es una frase que algo que sí ha hecho, por ende, la describimos diciendo tempura o tabeta koto ga arimasu. Mientras que ir a Tokio es algo que no ha hecho y se va a describir con Tokio ni itta koto ga arimasen. Hai. Por favor, una vez más, pausen el video y con su PDF o impresión del tango de esta clase a la mano, intenten responder y crear las frases de acuerdo a las especificaciones que vemos aquí en pantalla. Una vez más, este es uno de los ejercicios que van a añadir a la actividad en Classroom, a la tarea en Classroom que tienen que presentar. Hai, onegai shimasu. はい。はい。最後の文法ポイントですね. Es el último punto de gramática que vamos a ir viendo. Ujú. Y se trata de algo muy, muy simple, ¿no? Algo bastante simple en realidad. Y es sustantivo A, seguido de partícula ya, y sustantivo B. ¿Para qué utilizamos esta partícula entre sustantivo A y sustantivo B? Vamos a ir viendo. Ya conecta dos sustantivos, así como lo hace to. ¿No? Ya habíamos visto to y la función que tiene para conectar sustantivos y demás. Pero ya sugiere que los elementos mencionados son propuestos como ejemplos y que no se está citando una lista exhaustiva, ¿no? De hecho, en el recuadro que ven aquí de uso, dice A y B, por ejemplo. Así sería la traducción en español.
Tenemos una frase. Kyoto ya Nara ni ikimashita. Kyoto ya Nara ni ikimashita. Es como decir en español, por ejemplo, fui a Kioto, a Nara y a otras ciudades. Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, no es una lista exhaustiva. Ya conecta sustantivos, pero en una lista no exhaustiva. Atención. Yo aquí les he puesto una imagen de una persona alimentando a un shika. Shika es ciervo en japonés. Y es el personaje principal, es un animal muy querido y muy popular en esta ciudad, que es Nara. Yo creo que ya les había comentado en alguna clase anterior. ¿No? En Nara es una ciudad muy tradicional que aún conserva estructuras muy tradicionales de las casas, de los templos y demás. Por ende, también hay muchísimos shika, muchos ciervos. Y son patrimonio cultural, patrimonio de la humanidad también, porque de hecho la ciudad, ¿no? El municipio, la municipalidad de Nara, ya que estos ciervos son muy amigables con los seres humanos porque están protegidos, no nadie puede hacerles nada, sino pues arriesgan de irse a la cárcel muchos años, son muy queridos y pues siempre van buscando alimento, ¿no? Como la gran mayoría de animales. Entonces ha creado y ha confeccionado unas especies de galletas que los turistas pueden comprar al llegar a Nara para galletas con alimentos y nutrientes que necesitan los shika para vivir bien. No son galletas de chocolate, claramente, no son galletas creadas, preparadas, ¿no? Y producidas para ser consumidas por estos ciervos, por estos shika que se encuentran por la ciudad. Ujú. Cuesta muy caro, al parecer, porque justamente siendo algo que le da mucho ingreso económico a la ciudad, pues el precio es un poquito elevado, pero pues es una experiencia bonita, ¿no? Un kotogaru para describir, ¿no? Para decir, ¿no? Le di comida a un ciervo en Nara, ¿no? Sería muy interesante. Ujú. Mm. Podemos decir, ¿no? Nara ni, shika ni 食べ物をあげたことがあります。En Nara, tuve la experiencia de alimentar a un ciervo. Ahora, ya que es una estructura bastante simple, no nos va a quitar muchísimo tiempo, entonces pasamos directamente a la parte de ejercicios. Vamos a responder a las preguntas utilizando ya como en el ejemplo. Ejemplo A, ¿no? Es una pregunta, son dos personas, A y B. La persona A hace una pregunta. どんな日本料理をよく食べますか? ¿Qué tipo de comida japonesa comes a menudo? Claramente, si pues nos gusta mucho la comida japonesa, pues no vamos a responder con una lista exhaustiva. Para responder cosas diciendo como, por ejemplo, como tal, vamos a decir, sushi ya tempura o yoku tabemasu. Como cosas, como a menudo, por ejemplo, sushi, tempura. Esa sería la traducción en español. Sushi ya tempura o yoku tabemasu. Repito, por favor, tengan en cuenta, no es una lista exhaustiva cuando utilizamos ya, es para decir, por ejemplo, no estamos dando una respuesta conclusiva. Pueden ser muchas cosas más las que yo como a menudo de comida japonesa, pero no quiero añadir todas porque si no la frase se vuelve infinita. Entonces, vamos a utilizar ya entre un sustantivo y otro. Hai. Una vez más, intenten pausar el video, intenten realizar las respuestas a las preguntas y las escriben en el documento en Word, ¿no? Que les estoy pidiendo, donde ahí pueden ir poniendo, por ejemplo, actividad sobre tal y sur. Respuestas, 1, 2, 3, 4, 5. En japonés, claramente, digitalmente escritas, no a mano, por favor. Ahorita llegamos a esto, ¿no? Punto ya, ¿no? Punto gramatical de ya. Sustantivo 1, ya, sustantivo 2. Ok, respuestas a los ejercicios y ahí lo elaboran todo en Word, le ponen su nombre arriba y lo añaden como documento, como completar tarea en Classroom. De modo que yo los recibo, los reviso y vamos viendo. Muy bien. Bien, chicos, esto es el final de la clase.
Voy a tomarme el tiempo de revisar las actividades que me lleguen hasta antes del sábado. Y por favor, cualquier duda que surja me la escriben en el grupo, por favor. No me contacten por privado porque estoy teniendo muchos problemas para responder a todos, porque tengo muchísimos mensajes atrasados. Entonces, esta semana se me está haciendo muy complicado. Por ende, cualquier situación me la preguntan en el grupo, que los grupos sí los tengo allí activos y voy a responder sin ningún problema. Bien, espero que mis explicaciones hayan sido claras y también la explicación de los ejercicios. Y cualquier cosa me preguntan en el grupo o el mismo sábado antes de la clase 26. Muchísimas gracias por haber visto el video. Por favor, confirmen la visión del video comentando con su nombre completo debajo, ya sea en Classroom o en mismo YouTube. Y nos estamos viendo el sábado.